Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad y los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ya sea el miércoles a las 7 o el domingo el servicio general a las 11. Y si no nos puede visitar, tenemos una librería cibernética. Si usted nos ve a través de las redes sociales, donde contamos ya con más de 800 videos para la gloria de Dios. No queremos engrandecer el nombre de esta iglesia, el nombre del pastor Carlos Redimín, mucho menos. Queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a orar. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Dame luz, entendimiento para que estas palabras mías puedan llegar a muchas personas a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos un tema muy interesante y espero que usted se quede con nosotros. Hoy vamos a hablar cuando un artista se convierte al cristianismo. Cuando un artista se convierte al cristianismo. ¿Qué dice la Biblia? O cuando una figura pública se convierte al cristianismo. No necesariamente tiene que ser un artista, puede ser un político, un presidente, etcétera, 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 un rey, ¿verdad? Cuando una figura pública o una estrella, como le dicen muchos que no tienen nada de estrella, un artista se convierte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será buena esa conversión o será mala esa conversión? Sabía que puede ser buena tanto como puede ser mala y lo vamos a explicar a través de este estudio. ¿Por qué puede ser buena? Porque, pues, por ejemplo, los seguidores de esas personas se les llama fanáticos y esos fanáticos pueden tener un cierto interés por Dios, pero Dios no le agrada eso. Dios le agrada que cada persona que venga a los pies de Él sea por su palabra de Él, no por seguir una figura, no por seguir un artista, no por seguir una figura pública, ¿va? Es malo, ¿va? Entonces puede despertar cierto interés, pero también puede ser malo, porque ¿qué tal si ese artista o esa figura pública se convierte, lo hace público, lo hace viral en las redes sociales y pasa un año, pasan 2, pasan 3 años y ya se vuelve a lo mismo, se hace peor? Entonces todas esas personas se van a decepcionar del cristianismo. Entonces vamos a ver que cuando una artista o figura pública se convierte al cristianismo, ¿qué dice la Biblia? Para primero vamos a entender, dice, se convierte. ¿Qué significa convertir teológicamente? Convertir, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos esa expresión porque creemos que el decir alguien se convirtió es convertido, está en las manos de la persona y no es así. O sea, convertir es una transformación divina radical, una transformación divina radical, una transformación divina radical que refleja a Cristo, a su doctrina, a su evangelio, a la predicación de Él para la iglesia en los aspectos bíblicos. Vamos a ver los aspectos bíblicos más adelante. ¿Cuáles son esos aspectos bíblicos? ¿Va? Aspectos bíblicos. Vamos a ver si realmente estas personas que dicen que se convirtieron tienen estos aspectos bíblicos, ¿va? Porque esa es la definición de convertir. Y vamos a ver que está mal dicho que la persona diga se convirtió o me convertí, se convirtió, me convertí. Vamos a verlo al final de este programa que está mal dicho. No se dice así. ¿Por qué? Porque la conversión no nos pertenece a nosotros. La conversión le pertenece a Dios. Entonces, en mi poder no está que yo me convierto. O sea, primero yo era testigo de Jehová, ahora yo me convierto a mormón y ya me convierto al cristianismo, al rato me convierto a católico. No, no está en mi poder. El poder de una conversión sobrenatural en el verdadero cristianismo le pertenece únicamente a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestra primera cita, Efesios 1:13, que nos dice, en el cual esperáis, ¿verdad? Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque está más apegada a las Sagradas Escrituras. La Reina Valera 60 y la Nueva Versión Internacional, desgraciadamente, tienen más de 3,000 errores teológicos y son producciones de fuentes no sanas y patrocinadas por el Vaticano. Entonces nosotros
usamos la 1602, la purificada, que va de la mano con la 1611, la King James, que es una de las Biblias más apegadas al original, a los papiros que encontraron en los años 100 en el Mar Muerto, y los compararon palabra por palabra y letra por letra. A muchos se les cayó el teatro, como a los mormones y otras sectas que decían que las escrituras se habían corrompido. Ahí se les cayó el teatro porque Dios perseveró algunas Biblias sanas, y una de las Biblias sanas es la King James y la Reina Valera 1602 en español, no hay otra. Entonces vemos que nos dice, en el cual esperéis. En la Reina Valera 60 ni siquiera pusieron esperéis. En el cual esperéis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pregunta, entonces, ¿hay palabra falsa que te pueden predicar de la Biblia? Claro. El evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada por alabanza de su gloria. Es una posición comprada. Dios nos compró, ¿verdad? Nos da el espíritu, nos da el cuerpo, pero a la vez es nuestro. Esa es la posición comprada, y también la podemos ver en 1 Corintios. El apóstol Pablo la explica con más lujo de detalle. Entonces, lo primero que tenemos que saber, ¿qué dice la Biblia? Que la salvación es por creer. ¿Creer qué? El evangelio, ¿va? El evangelio, aquí ponemos una flecha. El evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, lo vamos a hablar más adelante. Pero la salvación únicamente viene por creer, no viene de otra manera. No viene de otra manera. No viene de otra manera. Bueno, una conversión para un artista no es, ponga mucha atención, no es incluir canciones de Dios en sus vidas, ¿va? O yo soy artista, yo canto, yo tengo un gran público, yo tengo muchos fans, pero también voy a incluir a mi repertorio canciones cristianas, ¿va? Como muchos hicieron, ¿va? Como ahorita vamos a hablar de ellos, de estos artistas, de Tito, el que le decían el Bambino, de Héctor Delgado, que le decían el Padre o Father, de Juan Luis Guerra. Él también incluyó en su repertorio canciones cristianas porque dijo que él se convirtió. Ricardo Montaner, Yuri, ¿verdad? Pero eso no te hace ser cristiano. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano deja el mundo y sigue a Dios. Deja el mundo y sigue a Dios. Elvis Presley tiene muchos álbumes de canciones de worship en inglés para Dios, y murió de sobredosis. O sea, eso no te hace cristiano. El incluir en tu repertorio canciones de Dios no te hace cristiano. También, si tú no estás viendo a través de las redes sociales y tú a ratos ves la Biblia, el domingo vas a la iglesia, alguien te pregunta si tú crees en Dios, te dicen, sí, yo creo en Dios. Eso es incluir a Dios en tu repertorio. Eso no te hace ningún cristiano tampoco. Eso no te hace ningún cristiano. Y vemos que muchas personas no saben discernir, ¿va? Porque las personas tienden a decir, tendemos a preguntarles, ¿verdad? No te han hablado de Jesús, no te han hablado de nuestro Señor Jesucristo, y las personas se ponen a la ofensiva y hablan, no, que de Jesús siempre me han hablado, que esto, que el otro, pero el problema no es que te hayan hablado. El verdadero cristiano no es que te hayan hablado. El verdadero cristiano es aquel que habla de Jesús. Siempre. Ese es el verdadero cristiano. Si alguien me dice, ¿tú eres cristiano? Le digo, sí, para la gloria de Dios. Y me daría gusto que me lo dijera. Ayer o antier tuvimos que acompañar a alguien a la corte, y el juez, como yo estuve interpretando varias personas porque no sabían el idioma inglés, entonces yo me ofrecí de intérprete. El juez me dice, ¿quién eres tú? Porque él me reconoció que yo era cristiano, y después él desde ahí empezó a hablar de su iglesia. Entonces es un cristiano, empezó a hablar de su iglesia, de su ministerio, del ministerio que tienen en español. Es un cristiano. Me preguntó, ¿quién eres tú y por qué los ayudas? Y yo, no, bueno, yo soy un pastor local de allá de Clarksville, es todo lo que le dije.
Yo no le dije, yo soy Juan Camané y aquí mis chicharrones truenan, tampoco. No, porque Dios no da gracia a los altivos, da gracia ¿a quién? A los humildes. Entonces, vemos eso, ¿va? Entonces, estas personas que se creen famosos, ¿va? Pitbull, Chayanne, Gloria Trevi, Antonio Banderas, sí, dicen que son cristianos. Pero primeramente vamos a ver que, ¿por qué se dicen que son cristianos? Primeramente por ignorancia. La ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es que si ya no soy católico, pues soy cristiano. ¿Sí me entienden? Si ya no soy católico, soy cristiano. Porque nada más existen esas dos religiones. Entonces, eso es por ignorancia, ¿va? Por ignorancia, soy cristiano, ¿va? Entonces, algunos artistas, algunos famosos, algunas figuras públicas dicen, por enfermedad, ¿va? Yo convertí por enfermedad. Yo estaba enfermo y yo empecé a buscar de Dios, que esto, que el otro. Es Gloria Trevi. Entonces, por enfermedad, nunca he escuchado esas falsas conversiones, porque Dios me libró de un accidente o de la muerte. Iba a chocar, un tren me iba a atropellar y vi la luz del tren y me convertí, etcétera, etcétera. Entonces son falsas conversiones, por lo económico, ¿ya? Yo le oré a Dios y tenía una pobreza y nada más le pedí a Dios que me diera una casita, que me diera algo. Eso es una conversión falsa, La clásica, ¿va? Porque siempre aquí en este programa hablamos de la clásica, ¿va? Porque vi la luz al final del túnel, ¿va? Al final, no vamos a poner del túnel, ¿va? Vi la luz, estaba en el hospital, me operaron, me iba a morir y vi la luz al final del túnel. Pues fíjate que también las tinieblas producen luz. Si tú no lo sabes, el fuego eterno produce luz. Y Dios no se revela así. Por eso me convertí. Así me dijo un tipo en una gasolinera un día, dice, yo estaba a punto de morirme, me metieron al hospital, ya me daban por muerto y vi la luz y me convertí. Y agarra y saca su cigarro y me tira el humo en la cara. ¿Usted cree que es cristiano? No, claro que no, porque la conversión solamente viene por creer el evangelio. No por ignorancia, no por enfermedad, no por me libró de la muerte, no por economía, no porque vi al final del vino, por una sanación. Así hay miles de personas que dicen, pues yo me convertí, porque Dios me sanó de una enfermedad que los doctores decían que ya me iba a morir la otra semana y me sanó y por eso me convertí. No, también Satanás sana, si tú no lo sabes. Por la familia, motivos familiares, familia, iba a perder un hijo, iba a perder a mi esposa, iba a perder a mi perrito y Dios lo trajo a la vida y etcétera, etcétera, porque ahora ya hasta el perro incluyen en la familia. Y por eso me convertí, ¿verdad? Por mi mamá o un familiar. Por adicciones, ¿verdad? Yo era un alcohólico, yo era un mujeriego, yo era un drogadicto, etcétera, etcétera. Y Alcohólicos Anónimos no pudo hacerlo, pero yo le pedí a Dios y me libró y me convertí. Pues otra vez regresamos al punto número 1. Tú no te puedes convertir por ti mismo. La conversión la hace Dios. ¿Capiz? No tú. A mí me dice, pues no se quiere convertir el hermano, no se quiere convertir. Pues no es que quiera, el que convierte es Dios. Lo hemos llevado a la iglesia, lo hemos traído un año para aquí, para allá. Siempre le he dicho a mis hijos que desde que crecieron que vayan a la iglesia y no quieren convertirse. No. Yo he escuchado esas expresiones de los hispanos, pero la conversión no viene de tus propias fuerzas, viene de Dios. Entonces, ¿cómo tú te vas a convertir en algo que tú no puedes hacer porque es algo sobrenatural?
algo divino. Tú no eres divino para hacerlo divino, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Por los mismos motivos, ¿verdad? De esto de la conversión es buscar a Dios falsamente, ¿verdad? Buscar a Dios incorrectamente. Incorrecto. Puse nada más incorrecto, ¿verdad? Pero buscar a Dios incorrectamente, ¿verdad? Muchos por ignorancia, ¿verdad? Yo quiero conocer a Dios para que mi vida cambie. Yo quiero conocer a Dios porque no quiero divorciarme. No quiero que mi familia se desuna. Yo quiero conocer a Dios para que me sane, para que me prospere, para que se vuelva a unir mi patrimonio y mi economía. Así dicen muchas personas. ¿Usted cree que buscando a Dios por ese motivo incorrecto van a encontrar a Dios? El único motivo correcto, lo vamos a poner aquí, el único motivo correcto para buscar a Dios es que Él te libre del fuego eterno, del infierno. Ese es el único motivo legítimo de Dios. Si tú anhelas que no te quieres ir al infierno, tú anhelas que no quieres ser torturado, no anhelas que quieres morir como pecador y irte al infierno y posteriormente al lago de fuego, Dios lo va a considerar para que tú creas y tú seas salvo. Ese es el motivo correcto. Pero ¿qué pasa con el motivo correcto? El motivo correcto no creen las personas por muchas razones. Porque no creen en las sorpresas, no creen en las sorpresas, ¿verdad? Muchas personas no creen en lo que va a pasar, si no lo ven, no lo creen. Hay un dicho hispano que dicen muchas veces, no sé si usted lo ha escuchado a través de las redes sociales, que dicen que no tapan el hoyo hasta que el niño se ahoga. Muchas personas dicen, no, un huracán, los que viven en Florida, en lugares donde hay huracanes, no, un huracán, ¿qué me vale? Pero cuando le tumbe la casa y las ventanas o vean los muertos alrededor de él, se va a poner ahí tablitas en la puerta, porque ya el factor sorpresa lo agarró. Por eso muchas personas no creen en el infierno. Y por eso la salvación es por creer que también hay un cielo y hay un infierno. Tú no puedes ser salvo solamente si crees que hay cielo. Tú tienes que creer que también hay infierno. Porque si no crees la mala noticia, esto se llama la mala noticia, teológicamente, que somos pecadores, ¿verdad? Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que somos pecadores, ¿verdad? Vamos a ver en nuestra Biblia Romanos capítulo 2, ¿verdad? Romanos, el libro de Romanos capítulo 2, nos dice la palabra de Dios, dice, estoy buscándolo, dice Romanos, capítulo 1, capítulo 2, ¿hicieron por qué ese? Capítulo 2, ¿va? Bueno, Romanos capítulo 1 dice que no hay uno bueno ni uno malo, ahorita no lo localizo, ahorita lo buscamos. No hay ni uno bueno, no hay ni uno bueno. ¿Qué parte no entendemos en Romanos? No hay uno que haga lo bueno, no hay ni uno bueno. 12, muy amable, gracias. Se me olvidan de tantos versículos. Dice 2:12, dice, porque todos los que si lees pecaron también perecerán. Ese no va. Ajá, y todos los que han ley pecaron serán juzgados. Todos seremos juzgados por un pecado. No hay uno ni uno bueno. No hay quien haga lo bueno. Dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Ok, déjeme preguntarle, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué dice la Biblia que no hay quien busque a Dios? Porque todo el mundo lo busca por ignorancia, por enfermedad, porque lo libró de la muerte, por lo económico, porque cree que tuvo una experiencia mística, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Creo que se apagó el aparato. Por la sanación, por la familia. O por otras cosas, ¿verdad? Entonces vemos que esto no procede o no es de Dios, ¿verdad?
Entonces vamos a seguir hablando de estas conversiones, ¿verdad? Dijimos al principio que hay 3 aspectos bíblicos, ¿verdad? Los vamos a poner acá, los 3 aspectos bíblicos. Los 3 aspectos bíblicos que vamos a hablar eso, que los 3 aspectos bíblicos, ya tenemos sonido de nuevo. Número 1, ¿cómo fue su conversión? ¿Verdad? Si nos están hablando que convertir, podemos preguntar a la persona, ¿cómo fue tu conversión? ¿Verdad? A un artista, a mí me gustaría preguntarle cuál fue su conversión. Ahorita el que está de moda dice que Daddy Yankee se hizo cristiano. Me gustaría hablar con Daddy Yankee, yo si fuera reportero, y le preguntaría esas 3 preguntas, y le preguntara, ¿cómo fue tu conversión, Daddy Yankee? ¿Fue en un concierto? ¿Fue por una enfermedad? ¿Fue porque viste la luz al final del túnel? ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? Tú puedes saber que si ese artista cristiano o esa figura pública cristiana, o si uno de tus amigos que se dice ser cristiano es cristiano o no. Simplemente como le preguntes, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? No, que desde niña me llevaron de chiquito a la iglesia y yo fui salva desde niña. Yo que esto, que el otro. No, ¿cómo fue tu conversión? ¿Cómo fue tu conversión? No, que un día el pastor dijo, pasen todos al frente, y nos tocó la cabeza y me caí yo y vi estrellitas y me convertí. ¿Cómo fue tu conversión? Porque eso nos salva. La Biblia dice que es por creer. No, que yo invoqué con mis labios que el Señor es el Señor y Salvador y lo dejé entrar en mi corazón. Tampoco, porque la conversión, una vez más, la conversión no depende de ti, depende de Dios. Entonces yo dejo entrar a Cristo en mi corazón y Cristo, te dejo entrar. Si es Dios, ¿cómo crees que tú vas a ordenar a Dios que entre en ti? ¿Qué te pasa? Eso es ridículo. ¿Cómo le vas a decir, Dios, entra en mi corazón? O Dios, te abro las puertas de mi corazón. O Dios, perdóname. No, eso es ridículo. Todas esas cosas las han sacado de Romanos, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 13, dice que el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Pero eso no leen el contexto, que el contexto lo vamos a leer más adelante, pero eso es una mala evangelización, una mala manera de decir que hicieron el supuesto llamado, ¿va? Hay una cosa que se llama llamado, ¿va? El llamado no existe para que las personas sean salvas. El llamado no existe para las personas que sean salvas. Aquí no hay que, póngase de pie, vamos a hacer el llamado. Pues yo estoy esperando que suene el teléfono, es el único llamado que puede haber. No puede haber otro. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a llamar. Dios no nos llamó a llamar. Dios nos llamó a predicar, ¿qué? El evangelio. A eso nos llamó Dios, no a otra cosa, al evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el único que salva. Es por eso. Entonces, ¿cómo fue tu conversión? No, que ya me iba a morir y que vi la luz y que me digas Daddy Yankee eso y que abrí los ojos y tuve una oportunidad o estaba en una sobredosis y la libré. Pues eso no es una conversión, es una conversión falsa. Yo no soy nadie para juzgar ningún artista, ninguna figura pública, pero al final de este estudio vamos a saber quién es cristiano o no, ¿verdad? Hay un factor muy importante que Dios tiene que muchos no entienden. El factor se le llama tiempo. No es como empieces tú, no es porque dices que eres un artista, no es porque dices que eres una figura pública, no es porque dices que desde chiquito te llevaron, no porque tú te dices ser cristiano, no es como empiezas, es como terminas. El cristianismo es cómo terminas. ¿Terminaste la buena batalla de la fe? ¿Defendiste el evangelio toda tu vida? ¿Predicaste el evangelio toda tu vida? Entonces, ¿de qué cristianismo me hablas? De un cristianismo ilógico. Entonces, segundo, ¿qué es lo que hablas, va? ¿Qué es lo que predicas? ¿Qué es lo que predicas? O hablas, ¿va? ¿Qué predicas o hablas? ¿Qué predicas o hablas? A otros, ¿va?
Si tú eres cristiano, se supone que tú vas a hablar de Dios a otros, ¿va? ¿Qué le vas a hablar a otras personas? ¿Qué le vas a decir tú de Dios a otras personas? Vas a tocar sus puertas y ya te nació la emoción de ser evangelista y tocas las puertas y le dices a las personas, Cristo te ama. Eso es mentira. Dice en Romanos que la ira de Dios está sobre todos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre toda creación, sobre todo ser humano, porque hay una enemistad con Dios y la única forma de hacer las paces es mediante la cruz. Nos dicen muchos van no, pues, ¿qué predico? Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo, nos amó, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree se pierda o perezca y tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿que crea qué? ¿Que crea qué? ¿Que crea qué? Entonces no es el evangelio, ¿se fija? Nadie es salvo por escuchar a Juan 3:16. Nadie, absolutamente nadie. Y cuando dice amó, dice de tal manera Cristo te amó, lo dice en tiempo pasado con acento en la O, que quiere decir Él te amó lo que hizo Él en la cruz. Si tú amas lo que Él hizo en la cruz de todo corazón, Él te va a amar. De otra manera, Él no te va a amar. Eso es mentira. Que es que Cristo te ama así como eres, borracho, prostituta, jugador, parrandero, mujeriego, etcétera, etcétera. No, eso es mentira. Dios odia al pecador. Dios odia al pecador. Y que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso lo dijo Mahatma Gandhi, no lo dijo Dios. Apréndetela. Entonces, ¿qué predicas tú? ¿Predicas el evangelio a otros para que sean salvos? ¿Predicas la experiencia que tú tuviste con Dios, esa transformación de vida que Dios te dio a través del evangelio? Entonces, ¿cómo dices que eres cristiano? Si un artista es cristiano, lo primero que el artista debe decir cuando se paran las cámaras y se paran los micrófonos es: Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras. Yo lo creí y hubo un poder sobrenatural y me transformó. Entonces él sí es un verdadero cristiano porque está predicando el evangelio. Y fue una conversión por el evangelio. Entonces, ¿una conversión qué? Verdadera. ¿Qué predicas y hablas? Y número 3, ¿va? Porque puede haber mucho religioso que se sepa el evangelio. Puede haber mucho religioso que predique Juan 3:16 o 1 Corintios 15 del 1 al 4, pero aquí donde fallan todos los religiosos, aquí fallan en la número 3 es: ¿qué enseñas? ¿Qué enseñas? ¿Qué enseñas a otros? Porque tú ya eres convertido, tú ya eres iglesia. ¿Qué enseñas a tus hijos? ¿Qué enseñas en la iglesia? ¿Qué predicas? ¿Qué enseñas? ¿Qué enseñas? ¿Enseñas chile, mole y pozole? Agarra la Biblia como buffet. Y hoy les hablaremos de Gedeón, y hoy les hablaremos de Josué, y hoy les hablaremos de Samuel, y te barajea la Biblia. ¿O tú predicas las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, que se llama la sana doctrina? Las doctrinas de la iglesia, los misterios de la iglesia, los estatutos de la iglesia. ¿Tú predicas eso? ¿Tú enseñas eso? Entonces eres un verdadero convertido. Entonces ese artista o esa figura pública es un verdadero convertido. ¿Por qué? Porque se convirtió a través del evangelio, se predica el evangelio a otro, predica el evangelio públicamente en televisión o los medios porque él tiene acceso a eso, porque no se avergüenza del evangelio, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? Entonces no se avergonzaría. Entonces, enseña eso, enseña el evangelio, enseña cómo trazar bien la palabra de Dios, enseña cuál es la diferencia de los ministerios, enseña lo que Dios quiere que la iglesia aprenda. No, ¿verdad? Porque hoy en día, desgraciadamente, me da tanta tristeza que hasta un pastor de Cuba se pone a argumentar que él enseña el evangelio de Cristo, que creer en su nombre y seremos salvos. Ese es el evangelio que Cristo predicó. Apréndetela. El ministerio de Juan el Bautista dice: arrepentíos, porque el rey viene. Tienen que bautizarse y volver a nacer para que ustedes reciban al rey limpio. Cristo dice: mi nombre,
¿Quién es Cristo? ¿Va? ¿Quién es Cristo? El Mesías prometido, ¿verdad? Creer en mi nombre, creer que yo soy el Mesías prometido, bautizarse y será recibido el Espíritu Santo. Tercer evangelio, el de nosotros. ¿Qué hizo Cristo? 1 Corintios 15 del 1 al 4, murió por nuestros pecados. Esa es la diferencia. Si no tiene la diferencia, si no sabe esas divisiones tan básicas de los ministerios, ministerio de Juan el Bautista, ministerio de Jesucristo, ministerio de los apóstoles, ministerio de Pablo, no sabe ni papa de teología, no sabe ni papa de Dios, no es cristiano, es cristino. Y eso no nos damos cuenta, pero tú puedes discernir una persona que se dice ser cristiano, que mi comadre llega, hola, yo soy cristiana. Ok, ¿cómo te convertiste, cristiana? ¿Cómo fue su conversión, comadre? No, que me pasaron al frente y que sentí que volaba y sentí maripositas en el estómago. Bueno, entonces ese fue, no sé, ese quizás fue Kundalini, porque mi Dios no hace eso, porque tú puedes conocer a Dios a través de esto. Entonces, vemos si esos artistas o esas figuras públicas son realmente salvos o no, ¿va? Vamos a ver, ya vimos Juan 3:16, primera de Timoteo 1:15, 1:12, primera de Timoteo 1:11, primera de Timoteo 1:11, dice, conforme al evangelio glorioso de Dios bendito, el cual a mí ha sido encargado. No hay mayor bendición en toda la tierra que el evangelio de gloria, si usted no lo sabe. ¿Por qué? Porque es el único que puede ingresarte a la familia de Dios. Es el único que el Espíritu Santo te va a sellar. Es el único que puede haber una transformación divina. ¿Sabía eso? ¿Verdad? Primera de Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24 nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es un estudio sencillo, pero quiero que ustedes aprendan. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida o cual habéis sido sanados, la herida de muerte. ¿Sabía que Pedro, él narra en sus propias palabras el evangelio? Ahí, en 1 Pedro 2:24, en un solo versículo, pero Pablo lo explica perfectamente, ¿verdad? Vamos a ver el evangelio, el evangelio de nuestra salvación, 1 Corintios 15, ¿va? Tiene 5 puntos muy importantes, si no, no es el evangelio. Si no te han predicado otro evangelio, si tú dices porque este pastor de Cuba me dice, no, pues ese es el evangelio que dijo Cristo, que creemos en su nombre, y que en Gálatas 1:8 dice que es anatema decir otro evangelio, pues ese es anatema, porque el evangelio vigente es que Cristo murió por nuestros pecados, no que en el nombre de Cristo, y él no lo sabe. Entonces él solito se está maldiciendo, desgraciadamente. Dice Gálatas 1:8, si un ángel del cielo o nosotros anuncie otro evangelio, es que maldito, nos dice la palabra de Dios. Entonces el evangelio de gloria, ¿verdad? Vamos a buscarlo en 1 Corintios 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice el glorioso evangelio. ¿Y por qué es glorioso evangelio? Porque sin él, escúchelo muy bien, sin él jamás verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Otra cosa les voy a enseñar el día de hoy. Este es el evangelio de Dios, evangelio de Jesús, pero se le llama evangelio de gloria, pero es reconocido por los otros evangelios como el evangelio de Cristo. ¿Por qué es el evangelio de Cristo? Porque aquí Juan el Bautista no tenía el sobrenombre de Cristo. Aquí en su ministerio Jesús no tenía el nombre de Cristo él. El nombre de Cristo se le fue dado cuando Cristo murió. Por eso dice que no hay otro nombre arriba o debajo del cielo como el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre de Dios, nuestro Señor, Antiguo Testamento, Jesús y Cristo, el Espíritu Santo. Ese nombre se le fue dado porque es el nombre
que no hay sobre otro nombre. Vamos a ver el Evangelio en 1 Corintios 15, dice, empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, ¿verdad? Algunas Biblias decían en el cual tú permanezcas. No se trata de permanecer, se trata de estar firmes. ¿Qué quiere decir estar firmes? Cuando la Biblia te dice que estar firmes, quiere decir que nadie te mueva de él. Nadie te eche un lado, nadie te diga otra cosa que no es. Estar firmes teológicamente significa que es una verdad absoluta y que nadie no puede ser esta movida, ¿verdad? Y dice 2, por lo cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Qué significa retenéis en griego? Retenéis en griego quiere decir que tú lo atesores en tu corazón, atesorar. ¿Qué es atesorar? Como si fuera la cosa más valiosa tuya. ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Y tú le preguntas a un falso cristiano, va a decir, mi denominación. ¿Se fija? O le preguntas a un falso cristiano, ¿qué es lo más preciado que tienes tú en tu corazón? Mis hijos. ¿Qué es lo más preciado que tú tienes en el corazón? Mis bienes. ¿Se fija? ¿Qué es lo más precioso que tienes en mi corazón? Mi salud. No, pero si tú tienes el evangelio en primer lugar atesorado en tu corazón, ¿qué crees? Que Cristo te selló. De otra manera no te ha sellado. ¿Verdad? Entonces, dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. Si no creíste en vano. Aquí en Juan 3:16, ¿verdad? Si usted lee Juan 3:18, ¿verdad? La palabra de Dios dice, el que creyó fue salvo, el que no ha creído ha sido condenado. ¿Se fija? Juan 3:18 explica lo que dice Juan 3:16, pero no explica el evangelio. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahorita que es el evangelio. El evangelio lo estamos leyendo. Y dice 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, ¿verdad? Asimismo yo recibí. Vámonos a Gálatas, ¿cómo recibió ese evangelio? Vamos a ver Gálatas capítulo 11. Dice, empero os hago saber, hermanos, el evangelio que ha sido predicado por mí no es según hombre, porque ni lo recibí de hombre, ni tampoco fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo, por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:11. Entonces, ¿cómo Pablo está enseñando ese evangelio? El que fue revelado por el mismo Cristo, ¿va? Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el evangelio es muy importante porque el evangelio primeramente dice, Cristo murió en tu lugar. El que debía haber muerto ahí eras tú o yo. Cristo murió, Cristo murió. No murió Jesús como muchas denominaciones dicen, Jesús murió, Jesús murió, Jesús murió. ¿Se fija? No, el que murió fue Dios, fue Cristo, porque Cristo le da el título de Dios. Cristo murió, número 2, por nuestros pecados. Ni Pedro, ni Tomás, ni Felipe, ni Jacobo, ni Simeón, ni los otros apóstoles sabían que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se fija? ¿A quién fue revelado eso? A Pablo. Porque eso es lo que nos salva. Porque la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, existe cuando yo fui al seminario, uno de mis primeros seminarios, no recuerdo si al primer seminario o segundo seminario me quisieron decir la forma o fue un curso de misionero que me enseñaron el camino romano. Esa es una tontería porque el camino romano no habla el evangelio.
te enseña Juan 6:23, Juan 3:23, te enseña Juan 10:13, pero no te enseña el Evangelio. Entonces ese camino romano no se lo recomiendo a nadie, tampoco porque lo enseñan los bautistas. El Evangelio está en las epístolas para la iglesia, de Romanos a Filemón, porque nosotros somos iglesia. Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, hijitos, porque yo soy apóstol de los gentiles. Entonces Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Y número 5, según las escrituras, ¿verdad? I think es el número 1, número 2 y número 5 aquí, según las escrituras. Entonces, número 1, Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, fue sepultado. Número 3, número 2, 3, 4, sí, estamos bien, 5. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucita el tercer día. 5, según las escrituras. Y las escrituras dicen en Romanos 3:25 que Él se puso en nuestro lugar y que derramó su vida, su preciosa vida. Dice en Levítico 11 que la vida de la carne está en la sangre. Levítico, lo abreviamos ahí, LIB. Fue sepultado por nuestros pecados, resucitó. Ok. Ok, gracias. Sepultado. Ya, es que como tengo mucha hambre me comí una L. Pero vemos que si usted, alguien, un artista, una figura pública, su comadre, su compadre, su amiga, su tía, dice, soy cristiano. ¿Cómo fue su conversión, tía? Alguien llegó y me predicó 1 Corintios 15, del 1 al 4, el Evangelio, o se lo dice como Pedro lo dijo, no importa. Entonces, quizás sí sea salva. Enseña eso a otros. Predica eso a otros. Ahí uno puede saber cuál es la verdadera conversión. Gracias. Tercer día, según, con acento en la U, las escrituras. Gracias. Entonces, mire, sabemos que esa persona o es conversión, es falsa o es verdadera. Entonces, no es como empieza una persona. Si yo fuera un artista y yo realmente recibí el Evangelio y si realmente fui sellado por el Espíritu Santo, lo menos que quiero yo hablar es en público. Quizás sí, si me preguntan los reporteros, sí, me convertí y predicaría el Evangelio a otros por medio de los medios. Dios me empezaría a usar como instrumento para predicar el Evangelio por los medios. Pero ninguno de esos cristianos que yo he visto en la tele, que los entrevistan, que Yuri, que Daddy Yankee, etcétera, etcétera. Sí, yo me convertí al cristianismo, ahora vamos a hacer canciones de cristianos. Y siguen cantando al mundo y su vida no cambia. Por ejemplo, Yuri dijo que era cristiana y a los 2, 3 años ya andaba con escote y bailando y predicando en los rodeos y las borracheras y donde le pagaran. O sea, es una conversión falsa. Entonces, no pongan los ojos en una figura, en Daddy Yankee, en Yuri, en las figuras que hay, Alice Cooper, Snoop Doggy Dogg. No pongan los ojos en las personas, pon tus ojos en Jesús. Dice Hebreos 12, pon tus ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. Hebreos 12, ¿verdad? Autor y consumador de la fe. 12:1. Autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros, dice en Efesios 2, 8 y 9. Esto no de nosotros. Entonces, para terminar este estudio, para saber qué realmente nosotros queremos saber, entender a las personas,
una persona, un artista, una figura, cuando se dice se convierte, está mal dicho. Si realmente esa figura lo convirtió Dios, se debería decir así. Un artista lo convirtió Dios. ¿Sabía eso? Porque el poder de convertir es de Dios, no tuyo. ¿Sabía que el problema de Jonás, en el libro de Jonás, que él fue echado a un pez, estuvo en el vientre por 3 días y 3 noches, la señal de Jonás, el problema de Jonás que se enojó, que hasta se le cayó el pelo abajo de una higuera, el problema de Jonás no es que él fue llamado por Dios, el problema de Jonás es que él fue escogido por Dios y no hay marcha atrás. Ahí está el detalle, chato, como dicen muchos. Ahí está el detalle. No es que tú quieras convertirte, es si Dios quiere que tú te conviertas. Si tú crees lo que Él hizo en la cruz de todo corazón. Pero Él va a saber si tú lo hiciste de todo corazón. Si tú eres el primer lugar, que eres el tesoro más importante para Él, entonces Él te va a sellar. De otra manera jamás te va a sellar. Porque a Dios, dice Gálatas 6:7, no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, es un estudio muy rápido y me llamó mucho la atención por las noticias que están pasando de Daddy Yankee, pero me vino en mente que todos esos artistas es la misma situación, las mismas cosas, que son conversiones falsas. Y lo peor, que muchas personas ponen los ojos en esos artistas. Pon los ojos en Jesús, el verdadero autor y consumador de la fe, el verdadero que te puede sellar, el verdadero que te puede transformar radicalmente. Yo te aseguro que si ya Daddy Yankee, Snoop Doggy Dogg, Yuri y todos esos que leímos, Justin Bieber, que dicen ser cristianos, si realmente fueran cristianos, ya no lo reconocerían sus fans, porque ni su mamá lo reconociera, porque hubo una transformación divina. ¿Se fija? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio de cuando un artista lo convierte Dios, porque la conversión no está en tus manos ni en las mías, la conversión está en el Todopoderoso de Israel, ¿verdad? Dice Revelación o Apocalipsis 1:8, el Todopoderoso. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que las personas no pongan en los ojos en esas figuras públicas, en esos artistas, que no la pongan en ningún líder espiritual, en ningún hombre, que pongan los ojos en ti, que eres autor y consumador de esa salvación grandiosa. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia gloriosa dice, que Dios los bendiga.